La doctora Marta Escobar es investigadora de temas jurídicos, sociales y económicos para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Corporación Editorial Nacional, el INFOC, el CONACYT, Informe Confidencial y Fundación Natura. Es asesora legal de la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, traductora de textos jurídicos, técnicos y jurídicos, es consultora de temas jurídicos y de administración pública del Grupo de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Presidencia de la República, especialista en Derecho Público y abogada en el Instituto Ecuatoriano de Minería. Varios cargos en la Procuraduría General del Estado como consultora jurídica, jefa de control de contratos, jefa de defensa judicial y asesora, también directora jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado, luego del Ministerio de Comunicación del Estado por comisión de servicios. Es investigadora y responsable de la versión final de la obra Contratación Pública de Ediciones Legales S.A. Un breve resumen del síntesis de la doctora. Estimada doctora, tiene el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, el currículum que dio es más bien mi pasado. Actualmente soy servidora de la Procuraduría. Mi función actual es ser subdirectora de contencioso administrativo. Entonces, lo que ha leído más bien es mi trayectoria, pero en realidad he hecho algunas investigaciones. Buenas noches a todos y es un honor para mí poderles dar un poco de información sobre un tema tan apasionante como es el asunto de las nulidades de los contratos públicos. Un tema apasionante, complejo y difícil. O sea, debo decirles con sinceridad que son muy pocas las demandas que ha presentado la Procuraduría General del Estado para demandar la nulidad de contratos. Primero, porque las causales de nulidad, como ustedes saben, son absolutamente tasadas. Son causales específicas y que la ley prevé exactamente cuáles son. Y el segundo problema, que es el mayor, es que los demandados, uno de los demandados, necesariamente es uno de nuestros defendidos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar que el Procurador General del Estado es el abogado del Estado y por tanto el que debe patrocinar a las entidades sin personería jurídica y por lo tanto por eso otorgamos delegaciones. Y también intervenir en los juicios, si es que así lo considera pertinente, en los juicios de las instituciones con personería jurídica. Cuando tenemos conocimiento de la nulidad de un contrato, nuestros demandados, aparte del contratista, necesariamente tendrá que ser la entidad contratante. Así que esa disyuntiva, ese problema, es uno de los primeros con los que tenemos que enfrentarnos cuando tenemos que proponer una demanda. ¿Ya? Hace algunos años, antes de que entre en vigencia la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el abanico de competencias para que el procurador pueda proponer una demanda de nulidad de contratos era más amplio. O sea, en principio podía demandar la nulidad de un contrato de concesión, por ejemplo, un contrato de aquellos que firma Petroecuador y que no se sujetan a la ley de contratación pública u otro tipo de contratos. Pero desde que entró en vigencia la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y se derogó la letra F del artículo 5 de la ley orgánica nuestra, el procurador perdió la competencia de informar sobre los contratos de manera previa. Y entonces el literal siguiente, que es la letra G, que dice y demandar la nulidad de aquellos de arriba, simple y llanamente ya no se puede cumplir. Así que la única competencia que nos queda en realidad es la que está prevista en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de acuerdo a nuestro orgánico funcional, cuando vamos a presentar una demanda, tenemos que acudir a la Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos de la Procuraduría, que es la entidad, la unidad competente que tiene que hacer el análisis del contrato, darnos los elementos de juicio y con eso nosotros preparar una demanda y presentar como documento habilitante, digamos, el informe de la Dirección de Control de Legalidad del Contrato.
Entonces, ese es un poco a términos generales, un poco el procedimiento, pero profundicemos un poco más el caso, ¿no? Como les decía, siempre debe recordarse que los contratos públicos son formales, son sujetos a una serie de condiciones que deben cumplirse necesariamente, porque estamos hablando de normas de orden público. La ley ecuatoriana ha previsto varias causales de nulidad, o sea, las primeras que son un poco las obvias, ¿no? Las generales para la nulidad de los contratos que prevé el Código Civil, que de alguna manera coinciden, por ejemplo, la falta de competencia, la falta de una persona con incapacidad para celebrar contratos, se asimila plenamente a la falta de competencia de una autoridad pública para celebrar un contrato. De ahí que si un contrato público ha sido celebrado por quien no tenía la capacidad de comprometer a la institución con la que a la que se supone que está representando, evidentemente ese contrato va a ser nulo, ¿no? Porque esa autoridad no tenía capacidad de hacer que sea, de comprometer recursos. Aparte de las causales generales, digamos, que uno puede simplemente examinar el Código Civil, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hay previstas inhabilidades especiales y propias, ¿no? Que hacen más bien a las partes relacionadas a los contratos. Ustedes pueden leer claramente en el artículo 65 de la ley las inhabilidades especiales y particulares, y obviamente lo que protegen es que en el Estado no participen como contratistas personas relacionadas a las autoridades. Por ejemplo, se prohíbe que el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, del procurador celebren contratos con el Estado, pero también sus parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. Se prohíben también los contratos de los consejeros que ya no existen en las prefecturas provinciales, pero los concejales, ahora serían los miembros de las juntas parroquiales y aquellos que tengan relación con las autoridades que van a contratar. Y eso es bastante obvio, porque no solo que están atentando al principio que contiene la contratación pública, que es la libre participación y el que las personas tengan igualdad de condiciones, porque las personas que trabajan para una institución o sus parientes pueden tener acceso a información privilegiada. Y definitivamente es una forma injusta de contratar con el Estado y tener privilegios que no se deben permitir. Entonces, contratos que se han celebrado con personas que están prohibidas expresamente por la ley, evidentemente son nulos. De ahí también hay hay nulidades propias de la contratación pública. Por ejemplo, una de ellas es el no contar con recursos económicos suficientes para atender los gastos de un contrato. Por ello es indispensable que se cuente siempre con la certificación presupuestaria. Hay contratos que van a comprometer recursos de varios periodos, no solo de un periodo fiscal, y por eso también deben hacerse las previsiones necesarias con la dirección financiera para que comprometa recursos del ejercicio fiscal y de los posibles ejercicios fiscales de los años siguientes si van a quedarse comprometidos por más años. Ese es uno de los temas bastante que no siempre se cumplen y que son causa de nulidad. Pero como yo les decía, son poquísimos los casos en los cuales se ha demandado la nulidad del contrato, y básicamente porque cuando el procurador conoce de las nulidades de los contratos, generalmente están prácticamente cumplidos, están prácticamente terminados o se han pagado buena parte, además de la dificultad real de que las cosas vuelvan a su estado original. Si ustedes se ponen a pensar en los contratos de servicios, por ejemplo, o en los contratos de una obra pública. O sea, supongamos que el Ministerio de Obras Públicas contrató
la ejecución de una carretera o de un puente. El puente está terminado o está prácticamente terminado o igual a carretera. Y el contrato resulta que fue firmado con una persona que no tenía, estaba inhabilitado y por alguna casualidad le dieron el contrato y estaba entre los contratistas incumplidos y no podía celebrar un contrato con el Estado. Se conoce la nulidad, supongamos que la Procuraduría demande la nulidad del contrato, presenta la demanda contra el ministro de Obras Públicas, imagínense, que además es nuestro delegado, necesita una delegación nuestra para defenderse de nosotros. Entonces, le demandamos al ministro, al mismo tiempo le damos una delegación del procurador para que se defienda de nosotros, lo cual suena bastante terrible y además le demandamos al contratista, ¿ya? Entonces, supongamos que ganamos el contrato porque resulta que el señor estaba inhabilitado para firmar. ¿Cuál es el efecto? O sea, no se puede devolver la carretera o el puente, no hay manera de volver las cosas a su estado original y además no hay manera en que el Estado no pueda dejar de pagar aquello que ya se ejecutó. Yo les voy a compartir con el chat unas sentencias de casos específicos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia personal. Tuvimos la disposición del procurador de demandar la nulidad de un contrato del IES, ¿ya? Es un contrato que ustedes deben haber escuchado seguramente respecto al call center del IES, que servía para que las personas llamen a hacer citas médicas y cosas así. Así que ese contrato tuvo una serie de irregularidades y entre ellas, una de las irregularidades fue que la certificación presupuestaria no reflejaba que el IES tuviera fondos para pagar los servicios por este famoso call center. La Procuraduría demandó la nulidad del contrato. Cuando ya presentamos la nulidad del contrato, finalmente la Corte Nacional de Justicia terminó dándonos la razón y diciendo que en realidad el contrato era nulo. Tuvimos que demandarle al IES, el IES se defendió de nosotros. Por ejemplo, cuando nos contestó la demanda, dijo que no era cierto que nunca tuvieron plata, que era tan cierto que tenían tanto dinero que la Contraloría les hizo una glosa por haber pagado de más y tuvieron que recobrar el dinero pagado de más. Sin embargo, la Corte Nacional, finalmente Casación, terminó diciendo que era nulo. Pero ¿cuál fue la conclusión final? Y que ya nos ha pasado en otros casos, que ha terminado diciendo si bien la ley dispone que las cosas vuelvan a su estado original, es imposible y no hay manera en que un contrato de esta naturaleza pueda dejarse sin efecto y volver las cosas a su estado original. Por lo tanto, o sea, más declararon la nulidad. Todavía, aunque ustedes no lo crean, no termina de finalizar ese contrato, no se termina ese juicio, porque dispuso la liquidación del contrato, lo que corresponde, se terminó. Así es que ahorita dio lo mismo si hubiéramos estado simplemente demandando la resolución de un contrato o se hubiera terminado un contrato de manera unilateral, porque mandó a liquidar. Así es que el Seguro Social está calculando todo lo que efectivamente ejecutó en el servicio, todo lo que le debe hasta el último centavo. Y el problema es que para cuando la sentencia salió y declaró la nulidad, el contrato ya había terminado, ya había sido cumplido en su totalidad. Así es que el efecto de la nulidad de un contrato, que como ustedes saben es un juicio ordinario, que tomando en cuenta el volumen enorme que tiene la función judicial de juicios y la cantidad de años en que se demoran los procesos, hasta que salga una sentencia definitiva, pasan años y se terminó el contrato. Se acabó a la larga por cumplimiento. Entonces, de alguna manera, la nulidad del contrato es casi inútil. En estas circunstancias fue absolutamente inútil, absolutamente inútil.
no tuvo ninguna consecuencia. Entonces, esta famosa competencia que tiene el procurador se ve limitada por circunstancias reales, una, por la carga de la función judicial, dos, porque les decía que hasta que nosotros nos enteremos ha pasado muchísimas cosas hasta que el procurador se entere y para cuando sale la sentencia ya prácticamente no pasa nada. Entonces, les voy a compartir esa sentencia por el chat para que ustedes puedan ver. Es un juicio que se ganó. Tenemos otro y ese sí me da mucho gusto haber ganado, que ese es más nuevo. En ese sí, como afortunadamente no se había llegado a pagar el dinero, logramos evitar que se pague en un contrato nulo. Ese es un contrato que nosotros demandamos la nulidad cuando nos enteramos que el extinguido SECOP, el Servicio Ecuatoriano de Contratación de Obras, al que tuvimos que también darle una delegación para que se defienda de nuestra demanda, para que ustedes imaginen la locura, pero así fue. Entonces presentamos la demanda, le dimos una delegación al SECOP, el SECOP contestó la demanda, prácticamente se allanó a la demanda, prácticamente dijo que teníamos razón. ¿Cuál era la causal de nulidad? El SECOP celebró un contrato complementario con un contratista para modificar un contrato, no para lo que dice la ley. Ustedes saben que un contrato complementario se realiza para terminar de hacer cosas que no se alcanzaban a hacer y es necesario ampliarlo de alguna manera, ¿no? Fijar ciertas condiciones y con relación al mismo contrato se pueden hacer otro tipo de obras o servicios. En este caso decidieron hacer un contrato complementario para cambiar las cláusulas del contrato principal. Entonces era un contrato en el que ellos habían renunciado a algunas cosas y en el contrato complementario decidieron ya no renunciar, ¿ya? Así es que nosotros logramos demostrar ante el tribunal que el contrato era nulo porque tenía objeto ilícito, o sea, se hizo para algo que no está permitido por la ley, expresamente para algo que no podía darse. Así es que en casación, porque no, el Tribunal Distrital no nos dio la razón al inicio, pero en casación la Corte Nacional de Justicia nos dio la razón y declaró la nulidad de ese contrato complementario. Entonces, afortunadamente, ese contrato, esa nulidad significó que las cláusulas pactadas en el segundo contrato nunca pudieran llegar a ser cumplidas por el SECOF, porque no llegó a pagar los valores que le iba a generar el segundo contrato gracias a que cambiaron las condiciones del primero. Entonces, inclusive pactaron algo que ahora ya está vigente, que ustedes deben conocerlo en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Antes, las multas en los contratos públicos siempre se pagaban con relación al valor total del contrato. Hubo una reforma en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la que se prevé que aquellos contratos que se van cumpliendo por partes o por etapas, el incumplimiento se calcule respecto a la parte que falta por cumplir, que de alguna manera es así como más justo, ¿ya? Pero antes de que haya esa reforma, en este contrato que les cuento, otra de los cambios que hicieron ellos en ese contrato complementario fue cambiar la forma de calcular las multas, ¿ya? Y como las multas estaban establecidas directamente en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el monto que eran originalmente, también la Corte Nacional de Justicia llegó a la conclusión de que era imposible que las partes se pongan de acuerdo para decidir cómo se cobran las multas con contradicción expresa a lo que manda la ley. Entonces, en ese caso sí, por ejemplo, la demanda que presentó la Procuraduría tuvo un efecto directo y un efecto que finalmente le ahorró al Estado, yo diría más o menos unos $300,000. Pero es el único caso en que hemos tenido esa suerte últimamente, porque más bien me encontré
y les voy a compartir también esa sentencia, estoy segura que ya la bajé, y si no puedo hacerles llegar a los organizadores para que les haga llegar a ustedes una sentencia de nulidad del año de 1980, viejita, realmente viejita, que también fue preparada la nulidad por un ex procurador de la Procuraduría, pero esa en base a la ley de licitaciones, imagínense lo antiguo el juicio, y además de un contrato firmado en 1977. Y ya la sentencia de casación salió en 1980. Ahí, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia llegó a la conclusión de que el contrato era absolutamente nulo porque fue un contrato en el que no se obtuvieron los informes previos que obligaba la ley para contratar con el Estado de la Contraloría y de la Procuraduría, que cuando dábamos los informes, la falta de los informes de la Procuraduría era causa de nulidad o de la Contraloría. Entonces, en este caso, la de Procuraduría demandó, y ustedes deben acordarse también, al menos los que tienen un poco más de años, que en el tema de contratación pública hubieron un montón de reformas. Y a veces eran competentes los jueces de lo civil, después era la Corte Suprema, después era la Corte Provincial, después que era el contencioso administrativo, después que volvió a ser civil. Entonces hubo una cantidad de cambios de jueces competentes, pero el juicio que les digo yo, ese juicio fue presentado ante el juez de lo civil en 1980. Entonces, el juez de primera instancia recibió la demanda del procurador y durante la tramitación del proceso, en la Junta de Conciliación, las partes decidieron transar. Entonces, más o menos el demandado, que era el contratista, dijo, en realidad, me hallan, o sea, si en realidad ha habido nulidad porque se ha violado la ley y hemos hecho un contrato sin las formalidades que se debían. Perfecto. Entonces me acepto que es nulo el contrato, pero estoy dispuesto a devolver el 50% de lo, excepto el anticipo. O sea, a mí ya me dieron el anticipo, he incluido gastos y el 50% aquí deposito. Así es que el juez de más o menos de primera instancia acepta y dice, sí, perfecto, el contrato es nulo, se acepta más o menos la posición que tuvo el ministro de Finanzas y el contratista, porque era un contrato de ministros de Finanzas. Ese juicio necesariamente subió por consulta a la Corte Superior y la Corte Superior de Justicia revoca la sentencia y llega a la conclusión de que el contratista no podía quedarse con la otra mitad, que que el contrato era nulo con nulidad absoluta y no podía, ni a pretexto de que había incurrido en algunos gastos, quedarse con el anticipo, ¿ya? Y que por lo tanto tenía que devolver todo. Eso subió a la casación y en la casación de alguna manera la Corte ratificó y dijo sí, definitivamente esto es un contrato de nulidad absoluta y no es posible que el particular, que también tiene la obligación de conocer la ley, a pesar de que el que incumplió la ley fue el Ministerio de Finanzas y no pidió los informes previos, el particular, tomando en cuenta la importancia que tiene el orden público, tiene la obligación de devolver todo lo que recibió. Así que, digamos, esa es una sentencia viejita que la descubrí, en donde hubo, espero, más sentencias que yo les pueda decir sobre nulidades del contrato. No existen, o sea, tenemos esta que les conté del IES, que es una demanda contra RECAPT, y que terminó como terminó. Tenemos la otra sentencia que les decía que resultó conveniente para el Estado, que fue planteada por la PROCU, que es contra una empresa que se llama UPC1, y encontré la sentencia esta del procurador en 1980. No tenemos ningún otro. Tuvimos, y realmente reconozco que no confirmé con Guayaquil, la Dirección Regional del Guayas presentó una demanda de nulidad
de un contrato celebrado por una municipalidad en la provincia de Galápagos, alguno de los municipios chicos. Presentó la demanda de nulidad, pero no supe más qué pasó. El Tribunal Distrital de lo Contencioso número 2 negó y no tengo idea si fue a casación, pero no he visto en las sentencias de la de la Corte Nacional que hubiera habido una resolución. Sinceramente no me he metido en el SAT ni he averiguado como para saber si simple y llanamente sigue entre los eternos procesos que aún no han sido tratados hasta el momento, o si hubo alguna otra, o simplemente no fue admitida a trámite la casación, o que en qué quedó. Así que ahí sí reconozco que desconozco en qué quedó ese tema, pero estoy seguro que nos hubiéramos enterado en la Procuraduría, porque esas cosas siempre se conversan, si es que hubiéramos tenido otro fin, si es que hubiera quedado definitivamente anulado ese contrato. Ustedes tienen que revisar la ley. Eso les decía, cuando ustedes estén, ustedes pueden estar trabajando o para el Estado o pueden estar trabajando para el sector privado, pero siempre el consejo será el mismo para cualquiera de las partes. Cuidar, cuidar las formas, cumplir los requisitos, preocuparse de que las autoridades con las que se contratan o cuando uno asesora a una autoridad, que haga lo que debe, que cumpla los pasos, que respete los procedimientos, que no se salte la ley. Y si uno está por el lado de los particulares de la misma manera, que presente las ofertas como debe, a tiempo, con todos los requisitos, que no abra una puerta para que su oferta no quede descalificada. Ustedes saben ahora que el CERCOP tiene ahora atribuciones como de control en las fases precontractuales. Entonces, es muy frecuente para nosotros, a veces nos llegan también denuncias a la Procuraduría, a pesar de que no tenemos ya ninguna competencia, de personas que están en procesos precontractuales y le mandan al procurador y le dicen, vea, señor procurador, he presentado mi oferta y resulta que a mí me han descalificado y en realidad lo que quieren es beneficiar a por aquí, por acá. Entonces, así como les llegan a la Procuraduría, que nosotros no tenemos facultad de intervenir, son muy frecuentes ese tipo de denuncias al CERCOP. Y el CERCOP sí tiene la competencia de notificar a la entidad y decirle, pare, corrija, haga, que pase. ¿Qué pasa? Explíqueme. Y puede de alguna manera suspender el procedimiento para evitar que un procedimiento que puede terminar en nulo se concrete. Entonces, pero a pesar de todo lo que les estoy contando y de las previsiones que tiene la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todavía es muy frecuente encontrar violaciones de los procedimientos y contratos que se hacen al margen de la ley. Ahora, como les decía, y ese ha sido a veces mi consejo a muchas de las entidades públicas, la propia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública le da a la entidad contratante, y eso tiene un respaldo, dada la naturaleza de los contratos públicos, de dar por terminado unilateralmente un contrato cuando existen graves violaciones en su suscripción. La propia autoridad. Entonces, algún momento dado a nosotros nos llegó un pedido de demandar la nulidad y precisamente conversábamos con el procurador anterior y le decíamos, mire, resulta que nuestro demandado va a ser el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, con sus abogados, no puede comparecer juez en juicio por sí mismo. Tiene que comparecer con una delegación del procurador, porque el procurador lo tiene que patrocinar. Entonces tenemos este tipo de problema de que tenemos que demandarle al ministro y demandarle al contratista. Entonces dijimos, es mucho más fácil con todas estas violaciones legales que el ministro de Obras Públicas declare unilateralmente terminado el contrato, porque puede hacerlo, está previsto en la ley, y con seguridad el contratista va a demandar al Estado, va a impugnar esa resolución
porque seguramente va a decir, es el colmo que el Estado demande la declare terminado un contrato por las violaciones que él mismo provocó, me imagino que diría, ¿no? Porque la propia entidad no cuidó que se cumplan determinadas formalidades. Entonces dijimos, ahí le defendemos, pues. Ahí entrará la Procuraduría cuando reciben con la demanda a defender al procurador, digamos al ministro de Obras Públicas. Entonces, de alguna manera, la propia ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene otros mecanismos por los cuales se puede evitar que un contrato que está al margen de la ley pueda mantenerse en vigente. Entonces, imagínense ustedes, es mucho más simple dar por terminado unilateralmente un contrato que ya se conoce que viola flagrantemente la ley, en lugar de que continúe. Igual ese contrato que va a tener que hacerse, liquidarse, y van a tener que las partes pagarse las famosas prestaciones mutuas, porque no va a poder el Estado dejar de pagar aquello que recibió y el contratista simple y llanamente no va a poder cobrar a partir de que el contrato terminó. Todo lo posterior, que es del mismo efecto que tiene la nulidad, ¿no? O sea, porque como les decía, es clarísima la jurisprudencia respecto a la imposibilidad de volver las cosas a su estado original en contratos que son de tractos sucesivos, que son de servicios o que son de obra pública. No hay manera de recoger el pavimento, de desarmar el puente, de desarmar una carretera, de devolver un edificio. O sea, no hay manera, no hay manera. O un servicio, como les decía, ¿no? El call center, todos aquellos servicios de telefonía que se dieron para agendar citas médicas, ¿cómo se devuelven? No hay manera. Entonces, las situaciones fácticas hacen que las normas de derecho finalmente a veces se quedan en enunciados con muchísima dificultad como para proponerse y llegar al término que sería un poco lo que aspira la ley, ¿no? O sea, de alguna manera creer que las cosas se enderecen, vuelvan, se eviten, pero pasan años y los juicios ordinarios son eternos. Supongo que ustedes, si están litigando o están concurriendo a los tribunales, pueden darse cuenta cómo se demoran los procesos. Entonces, a nosotros nos están citando con demandas y ya nos están convocando para audiencias preliminares para el año que viene, para marzo del 2024, a la preliminar. Entonces, ustedes pueden tener idea de cuánto puede demorarse un juicio ordinario para demandar la nulidad de un contrato y hasta que llegue la sentencia ya tantas cosas pueden haber sucedido. Entonces, esa es un poco, les invito a leer esa jurisprudencia, a revisar con precisión la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y como les decía, el procurador no puede demandar la nulidad sino de aquellos contratos sujetos a la ley orgánica del Sistema Nacional, porque la competencia que teníamos para inclusive informar sobre otro tipo de contratos, porque no solo el procurador informaba sobre los contratos sujetos a la ley, a esa ley, a la ley de contratación pública antes o a la ley de licitaciones antes, informaba sobre todos los contratos que superaban el creo que el 0 los que eran más o menos del monto de concurso público de ofertas. Todos los contratos públicos, sin importar naturaleza, cuyo monto superaba el concurso público de ofertas, con relación al presupuesto de cada año, eran sujetos a un posible control previo y además a una posible nulidad. Desde que salió la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y perdimos la competencia, evidentemente la única competencia que existe ahora para nuestra demanda de nulidad de esos contratos está en la ley orgánica del Sistema Nacional. Así es que también les cuento que nosotros hemos estado recibiendo algunos pedidos de algunas instituciones, como por ejemplo para que demandemos la nulidad de contratos de concesión.
De ustedes deben haberse enterado la cantidad de problemas que han habido con con estas pantallas que controlan la velocidad, los famosos radares. Todos esos contratos son hechos por concesión, no son contratos sujetos a la ley de contratación pública. Así es que han habido algunos pedidos porque hay muchas quejas respecto a los valores excesivos y también hemos encontrado que hay una serie de irregularidades en los contratos. O sea, se hicieron contratos sin respetar los procedimientos y con algún tipo de violación. Sin embargo, estamos atados de manos. Así que esa es otra de las realidades con las que está el país. O sea, más fácil es probablemente, porque a la larga todo ese tipo de contratos tienen la facultad de darse por terminados, que las autoridades vean la forma de por sí mismo, por la facultad que tienen de autocontrol, de revisar los actos administrativos y controlar el orden público, ver la posibilidad de ellos mismos darlos por terminado o al menos terminarlos por mutuo acuerdo, que a veces es la mejor manera en vez de evitarse conflictos y en vez de evitarse juicios. El, ¿Qué más puedo contarles? Bueno, hay una parte que está prevista para que ustedes hagan todas las preguntas que consideren del caso. Me parece que he tocado los temas más importantes que son los que yo creo que deben de tomarse en cuenta y relajarse. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Ustedes son abogados y yo no soy la que en este momento deba capacitarles respecto al COGEP. Sin embargo, tratándose de un juicio que debe plantearse de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, digamos, al Código Orgánico General de Procesos. Ustedes tienen que recordar que deberán cumplirse las formalidades, ¿no? Entonces, presentarse la demanda, presentarse todas las pruebas, entonces ya no es posible que uno presente a una demanda y pongamos como antes, ¿no? En el término pertinente actuaré las pruebas necesarias. No, no, pues ahora ya cuando se presenta una demanda, aparte de dar todo hacer un libelo adecuado, fundamentado y con todos los hechos y los fundamentos que caben en la ley, se deben acompañar todas las pruebas. Por eso les decía, en nuestro caso particular, de acuerdo al orgánico de la Procuraduría, nosotros debemos presentar el informe de control de la legalidad de contratos hecho por la dirección pertinente de la Procuraduría. Esa sería nuestra primera obligación, además de presentar la demanda, ¿no? Entonces, y de ahí, obviamente, hacer lo que corresponde en un juicio, o sea, asistir a la audiencia preliminar, si es que nos han planteado excepciones previas, ir a la audiencia de juicio y hacer todo lo que toque hacer, ¿no? O sea, es parte de lo que corresponde. Ahora, evidentemente, cuando la institución va a demandar, ustedes deben recordar la regla también de que si vamos nosotros a demandar a un particular, el juez competente es aquel del domicilio del demandado. No es, no es que tendríamos que, es el del privado el que nos va a marcar. De ahí que si el contratista tuviera su domicilio en Cuenca, por ejemplo, tendríamos que demandar en el distrital número 3. Si tiene su domicilio en Machala, deberíamos demandar en el distrital número 2, en Guayaquil, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que mantener la regla de que los particulares tienen el derecho a ser demandado en su domicilio. Entonces, tampoco es que hay que fijarse, porque ya lo ha dicho la Corte varias veces, ustedes deben haber visto que a veces en los contratos hay renuncias al domicilio. Las partes renunciamos al domicilio y nos sometemos a no sé dónde, no cuenta, eso no cuenta. Son normas de orden público, ha dicho el Tribunal Distrital de lo Contencioso y también la Corte, la sala pertinente. En ese tipo de cosas la competencia está marcada por la ley. O sea, si es que el particular le va a demandar al Estado, debe demandar en su domicilio, él en el suyo.
Y el Estado, si va a demandar a un particular, deberá en el del domicilio del demandado, aunque el demandado haya dicho que renuncia y puede ser demandado en Quito, pero vive en Guayaquil, tendremos que irnos a Guayaquil. Esas son, digamos, ya reglas de procedimiento que si bien no son parte de este tema, es importante que se tomen en cuenta, pues estamos hablando de un posible juicio de nulidad de contrato. Entonces son normas básicas que uno debe recordar. Así que les voy a compartir las sentencias que les dije. A ver, yo no soy precisamente la reina de la tecnología, pero más o menos mi hijo me enseñó. Así es que espero poder hacerlo. A ver, si no, van a ver la cara de un hijo por aquí, mientras yo, a ver, everyone, ¿cómo pongo? Compartir file, ¿no? ¿Qué será? Pues, y además está en inglés. Entonces, aquí están. Límite de la, no, aquí estoy viendo las de su expositora anterior, que me pareció bien interesante lo que les dijo. En algunas cosas, obviamente, otras es interesante que yo tengo sentencias contrarias a las que dijo él, que les puede servir algún momento. Ya señalé esto. Ya, uy, ¿se habrán ido? Sí, ahí les mando las 4 sentencias que les decía. Ahí van a encontrar por las fechas ustedes pueden darse cuenta, como les decía, ¿no? Ahí están, van a encontrar la viejita de la Procuraduría de 1980, van a encontrar la que les decía que aún no termina siguen liquidándose los valores, sigue el Seguro Social y RECAP peleándose en los montos de cuánto te debo, cuánto me debes, y la otra sentencia, la que les decía, la más nueva. Les encontré una también, que me olvidé hacerles el comentario, y eso es muy importante también. Como les decía, había la diferencia, como estuvo yéndose de entre civil, entre contencioso administrativo, todo el tiempo estuvo moviéndose el asunto de la competencia de contratación pública. La mayoría de sentencias que ustedes van a encontrar sobre nulidad de contratos públicos son de la Sala de lo Civil, son de la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema. En lo contencioso administrativo hay poco, las pocas cosas que hay son más bien de lo civil, y cuando se han hablado de contratos públicos, por ejemplo, y nosotros ya nos han aplicado, una vez nos aplicaron, y ustedes van a ver, y entre las que les mandé van a ver, la competencia que sigue prevista en el artículo 1699 del Código Civil, que dice que cualquier juez, que los jueces, el momento que están conociendo una controversia, y esa es una norma general, se pueden percibir que hay un contrato nulo, pueden declararlo nulo. Y así lo han hecho. Entonces, sí hemos tenido casos en los cuales los jueces, especialmente los jueces de lo civil, solo una vez tuvimos esa suerte en un contencioso, en el contencioso administrativo, en el tribunal, pero la mayoría que lo han hecho siempre han sido los civiles que, conociendo un contrato nulo, han dicho, a ver, estos temas son de orden público, tengo esa competencia y declaro la nulidad del contrato. Entre las sentencias que les mandé, hay una súper interesante que hace un análisis sobre esa competencia de oficio que tienen los jueces, y hace un análisis básicamente en lo importante que son los contratos públicos, el orden público y la necesidad de proteger la ley. Son interesantes reflexiones que valen la pena, pero les cuento que ahora nosotros, que hemos en muchos casos planteado cosas así, o hay instituciones públicas que han planteado ese tipo de delegación, los jueces les han negado y les han dicho que no, que es la Procuraduría la única competente para demandar la nulidad del contrato, y que solamente mediante una acción independiente por cuerda separada se podría anular un contrato público, y que ellos no podrían hacerlo, simplemente no lo hacen. Así es que más bien en los años
en estos años últimos, ustedes no van a encontrar las declaratorias de nulidad de oficio. No, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Así es que, y a nosotros también cuando hemos alegado la nulidad, un poco también nos han dicho, no, usted debía haber demandado a título como procurador por cuerda separada, porque hay muchos casos en los que nosotros recibimos una demanda y cuando contestamos en defensa de los intereses del Estado, nuestra alegación es, señores jueces, este contrato es nulo, por lo tanto, no tenemos obligaciones. No hay obligaciones de la contraparte, porque nació nulo, ¿no? Todo el tiempo. Así es que y esas son las otras experiencias más bien que también me imagino que lo son útiles a ustedes, que es un poco la práctica, un poco lo que está sucediendo en los jueces, en los juzgados, en los tribunales más bien, en los tribunales y en la corte. Así que yo creo que ya tocan las preguntas, así es que con mucho gusto estoy abierta. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por tan excelente ponencia. Tenemos muchos saludos desde redes sociales para usted y felicitaciones en su disertación. Los participantes acá en Sala Zoom pueden levantar la mano para que puedan realizar las preguntas a nuestra expositora. Doctora, desde redes sociales, José Marco Cajamarca Aguirre nos dice, gracias, doctora Escobar, por regalarnos sus conocimientos para quienes estamos enfocados con los procesos contencioso administrativos. Cristina González nos dice, si en los casos en que hay un acta entrega-recepción y el Estado se da cuenta de que existen irregularidades en la obra o servicio prestado, tendrá la Procuraduría General del Estado que demandar la nulidad del contrato o la nulidad del acta entrega-recepción. A ver, no tenemos competencia para demandar el acta. Verá, primero un acta de entrega y recepción es un acto bilateral. O sea, tiene que acordarse que el acta de recepción la firmó un particular y la firmó una institución a través de algún delegado, ¿ya? El procurador no tiene competencia para demandar la nulidad de un acta de entrega-recepción, o sea, de entrada, o sea, ese sería un acto administrativo, digamos, bilateral. Entonces, esa competencia no tenemos. O sea, lo que sí puede pasar es que, y para nosotros es muy común y lamentablemente esa es una realidad del Ecuador. Parte de la gran conflictividad que tenemos en el Estado son la cantidad de contratos irregulares, pero no necesariamente son nulos. Como les decía, la nulidad de los contratos está claramente determinada en la ley. O sea, las causales son clarísimas, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta el orgánico funcional y todo lo demás, supongamos que nosotros, mientras estamos revisando una demanda, de alguna manera nos enteramos que hay una irregularidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un poco alertarle a la Dirección de Control de la Legalidad del Contrato, decirle, vea, aquí hay esto, examine. Entonces ellos harán su informe, imagínense, hasta que hagan el informe, hasta que nos mande. Nosotros hacemos la demanda, presentamos. ¿Qué habrá pasado? Probablemente un juez con una acción de protección ya le mandó a pagar, o sea, con seguridad, o con una medida cautelar, porque tomando en cuenta cómo están las cosas en el Ecuador, cualquier cosa puede pasar en los temas de garantías jurisdiccionales. Entonces, y un juicio ordinario es larguísimo. Entonces, si nos pasa, no podríamos demandar la nulidad de un acta, entrega-recepción. O sea, lo que podemos, y si nos enteramos y vemos irregular, que sí hacemos, es notificar a la Contraloría General del Estado. Apenas nos enteramos. Señor Contralor, vea, hemos estado revisando esto, por esto revisamos, examine, le hacemos conocer, para que ellos hagan una especie de control. Pero nosotros ya como patrocinio, presentar un juicio ordinario es un tema prácticamente imposible. Podríamos mandarle hasta un oficio a la entidad, a decirle, vea, corrija, tome en cuenta. Bien, muchísimas gracias, doctora. Jorge Jaramillo nos dice, saludos a la doctora Marta Escobar, tuve el gusto de ser su compañero de trabajo en la Procuraduría General, excelente profesional y estudioso Ay, del tema en materia de exposición. Atik Morocho desde redes sociales nos dice, ¿el juicio de nulidad del contrato debe ser solicitado por la entidad contratante o lo hace la Procuraduría de oficio? lo podemos hacer de oficio,
y a veces nos piden las entidades contratantes, o sea, de las dos maneras, porque a la larga lo que la ley dice es en cuanto conozca el procurador. O sea, ¿cómo conocemos? De cualquier manera. O sea, nos puede venir la denuncia de un ciudadano cualquiera, nos puede venir un documento de la propia entidad. Sabe que es muy frecuente, por ejemplo, cuando ha habido cambio de autoridades. Llega un nuevo ministro, llega un nuevo alcalde, llega un nuevo prefecto, llega y lo primero que le pasa es que tiene que pagar contratos, ¿ya? Y se empieza a aterrorizar. Entonces vienen los nuevos asesores y le dicen, no pague el contrato es nulo. Se empiezan a asustar. Entonces lo primero que hacen es dejar de pagar, ¿ya? Cuando tienen una alerta. Entonces enseguida ellos se dirigen a la Procuraduría. Cuando llegan ese tipo de denuncias, no llegan a patrocinio, generalmente llegan a la unidad de control de la legalidad de contratos, a esta dirección nacional. Entonces son ellos los que reciben la denuncia inicial y empiezan a hacer el examen. Por eso digo, puede venir de cualquier fuente, inclusive de la propia entidad contratante. Y es muy común que sean las nuevas autoridades, porque les aterra que la Contraloría General del Estado les vaya a hacer una glosa porque llegué a la conclusión de que han pagado valores de un contrato que es nulo. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente un poco el procedimiento, digamos. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por habernos acompañado en la jornada académica del día de hoy. Un favor especial, doctora, quisiera Con mucho gusto. que nos envíe las sentencias mediante correo electrónico o WhatsApp para poder compartirlas con los demás cursantes. Ah, Veo ya, acá en sub perfecto. que me dice que no se subieron, entonces mejor que nos Ah, ya envíe. no se subieron, ah, ya con mucho gusto. Yo les mando al WhatsApp, eso digo yo. Y hoy la tecnología, o sea, ya estoy un poco viejita, entonces a pesar de que sé hacer un montón de cosas, ya hace un rato que me gana la tecnología, ¿no? Entonces ya son mis hijos a los que pido auxilio, pero ahorita no van a querer ser vistos en pantalla. Listo, Así mi que con doctora. gusto yo le mando al WhatsApp los correos para que los pueda compartir con los participantes, las Muchísimas sentencias. gracias, doctora. Realmente es un placer haber tenido esta conferencia con usted. Espero contar con su presencia para futuros eventos, mi estimada Con doctora. mucho Cedo el uso de la gusto. palabra a que se pueda despedir de la audiencia que tenemos acá en Sala Zoom y de igual de las redes sociales. Muchísimas gracias, gracias a todo. Y como les dije, para mí es un honor haber compartido con todos ustedes. Les deseo éxitos en su carrera, en cualquier posición que estén, o con el Estado o contra el Estado. Así que Listo. a veces toca, o simplemente asesorando. Exacto. Muchas gracias y buenas Muchísimas noches. gracias, estimada doctora. Una muy Buenas buena noche. noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, muchas Hasta gracias, luego. estimados cursantes, igualmente a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en esta jornada académica. Nos estaremos viendo el día de mañana a partir de las 6 de la tarde para concluir este evento académico Juicios contra el Estado. Me despido sin antes a todos ustedes hacerles la invitación de que sigan visitando nuestra página www.juristasecuador.com para que puedan, si tienen alguna duda, nos las hagan llegar y nosotros sabemos responderles mediante nuestras redes sociales. Es un gusto haber estado con ustedes, estimados cursantes. Nos veremos el día de mañana a la misma hora. Que tengan un reparador descanso. Gracias. Adiós. Ok, muchas gracias, buenas noches. Gracias, una buena noche, Gracias, doctores. gracias, Bendiciones. doctora. Adiós.